Hola, soy José Cordero y le doy la más cordial bienvenida a este megacurso de Python. En las clases anteriores estuvimos trabajando sobre un elemento llamado lista que formaba parte de las colecciones de datos que maneja Python. A modo de resumen, las colecciones de datos habíamos dicho que eran conjuntos de datos del mismo tipo o de diferente tipo que tenían una particularidad y era que ese conjunto de datos todo el conjunto se puede almacenar dentro de una única variable y que podíamos acceder a ello de manera individual usando índices. Dijimos también en la introducción a las colecciones de datos que existen 4 tipos en Python, que son las listas, las tuplas, los conjuntos y los diccionarios. Bueno, ya concluimos el estudio de las listas. Ahora vamos a pasar a las tuplas, pero a manera de resumen yo le puedo decir que las listas se creaban con los corchetes o con la función list. Por ejemplo, aquí cuando creamos la variable lista de ciudades, estamos agregando o creando una lista que tiene 4 elementos y que gráficamente se vería como lo que ustedes observan aquí debajo. Dijimos que las listas, el primer elemento ocupaba el índice, la posición 0 y así sucesivamente. Dijimos también que aquí hay un error característico. Lo corregiré para que ustedes descarguen este material corregido. Algunas de las características de las listas es que eran o son ordenadas, son modificables y permiten almacenar valores duplicados. Y que podíamos acceder a la lista en forma grupal, como en este caso, o de manera individual, como en el siguiente caso. Bueno, ahora pasamos al segundo conjunto, que son las tuplas. Dice: las tuplas son usadas para almacenar múltiples elementos en una única variable. Es lo mismo, ¿sí? Con la diferencia de que se crean usando paréntesis, ¿verdad? O a través de la función tupla. Tuple sería en inglés. Veamos un ejemplo. Creamos esta variable, igual que en los ejemplos anteriores, Santiago, Caracas, Bogotá, Buenos Aires, pero por el hecho de tener paréntesis, ya pasa a ser una tupla y no una lista. ¿Cómo se almacena internamente? Pudiéramos hacer una semejanza con el gráfico que ustedes están viendo. De la misma forma, se puede acceder a cada uno de estos elementos de manera individual usando índices. Y esos índices comienzan con 0, 1 y así sucesivamente. Dentro de las características de las tuplas, hay algo muy importante, ellas también son ordenadas. Ahora, el tema de ordenado, ustedes tal vez no lo entiendan en este momento, pero cuando veamos el tema de los conjuntos, que es el tercer elemento que vamos a ver de las colecciones de datos, yo les voy a hablar de las tablas de hash, que es un método que se utiliza en ciertos algoritmos para manipular grandes volúmenes de información, sobre todo en búsqueda. Y les voy a explicar allá en su momento que las tablas de hash, todos los elementos que se han creado a través de tablas de hash no son ordenados, es decir, ellos da la impresión que cambian de posición y eso tiene una explicación, pero lo veremos allá en su momento. Por ahora, digamos que las tuplas sí son ordenadas, pero tienen otra característica diferente y es que no son modificables, son inmutables. Inmutable es lo que no cambia. Esto nos plantea un pequeño problema y es que si yo creo una tupla como la que ustedes están viendo ahí, yo después no puedo modificar los elementos que fueron creados y que para eso vamos a tener que aplicar otras técnicas como es, si yo quiero modificar, por ejemplo, esta tupla, tendría que crear otra tupla o convertir la tupla en lista. Ustedes saben que las listas sí se pueden modificar y de vuelta esa lista reconvertirla en tupla. Pero eso lo veremos en su momento. Recapitulando, características, ellas son ordenadas, son inmutables, es decir, que no se pueden modificar. Algunos alumnos me preguntan el porqué de eso. Bueno, eso tiene que ver con seguridad, para que accidentalmente no se vayan a modificar los datos. Y también hay explicaciones para entender el por qué en algunos casos sí se permite la modificación y en otros no. Bien, y finalmente las tuplas, al igual que las listas, aceptan valores duplicados. Ahora tenemos esta tupla. La tupla ciudades la creamos con paréntesis. Veamos las formas de acceder a las tuplas. Si yo accedo por su nombre, me estoy refiriendo a toda la tupla.
¿sí? Es decir, si yo digo imprímame tuplas ciudades, estaría saliendo o apareciendo en pantalla toda la tupla. Si yo hago uso de los corchetes y dentro de los corchetes de un índice, pues de esa manera puedo acceder individualmente a cada uno de los elementos, como en este caso. Al decir tuplas ciudades con el índice 0, nos estamos refiriendo a el primer elemento. Bien, se usan corchetes igual en listas. No confundan esto de los corchetes con que aquí tenemos paréntesis. Los paréntesis es solo para la creación, pero para el acceso es con corchete. Las tuplas son ordenadas. Esto significa que los índices tienen un orden definido y ese orden no cambia en ningún momento. Si usted creó la tupla en este orden, Santiago, Caracas, Bogotá, Buenos Aires, cuantas veces usted pida que se muestre esta información va a aparecer en ese mismo orden, cosa que no ocurre por ejemplo con los conjuntos que veremos. Es el siguiente tema que vamos a ver. Finalmente, las tuplas no son modificables, significa que una vez creada la tupla no se puede modificar su contenido. Ahora observen esta tupla: Santiago, Caracas, Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Santiago, porque las tuplas aceptan duplicados. Esto significa que dos o más ítems pueden tener el mismo valor, como el caso de Caracas, como el caso de Santiago. Y cuando decimos que las tuplas no son modificables, significa que una vez creada la tupla no se puede modificar su contenido. Aunque posteriormente, cuando empecemos a ver los programas, vamos a ver que sí hay formas de alterar el contenido. Una pudiera ser, como ya lo dije, convertirla en lista, modificar la lista y de nuevo reconvertirla en tupla. Y algunas características o algunas funciones que podemos aplicar sobre las tuplas es la de obtener la longitud de una tupla con la función len. Es la misma función que se usa para obtener la longitud de una lista. Esto es una tabla comparativa de las funciones. Las listas son ordenadas, las tuplas también. Las listas aceptan duplicados, las tuplas también. Pero las listas son modificables mientras que las tuplas no. Las listas se crean con corchetes, las tuplas se crean con paréntesis. Las listas usan subíndices y las tuplas también usan subíndices. Bueno, muchísimas gracias por su atención y en la siguiente clase comenzaremos ya a programar, a trabajar con tuplas.